Este concurso Proyectar a Conciencia es fundamentalmente dirigido a estudiantes de arquitectura para que ellos mismos tomen conciencia de lo que significa proyectar edificios que pasivamente, simplemente por su diseño y los materiales que se empleen, sean eficientes energéticamente hablando. Cruza una necesidad del mundo de tener edificios más eficientes y también de eficientar lo que ya existe para lograr como una verdadera sustentabilidad y de entregarle competencia a los futuros arquitectos. Es muy relevante que los estudiantes tempranamente adquieran la conciencia respecto a las problemáticas sociales, donde el diseño de vivienda social parecía una temática poco atractiva. Hoy día la vivienda social, después de la experiencia elemental y este tipo de concursos, está logrando que la atracción por el mundo social en la calidad del diseño arquitectónico sea un tema de adquisición temprana de los estudiantes. Bueno, la sustentabilidad siempre ha sido un tema en la arquitectura que se va mucho hacia el lado de la técnica. Pero a mí me encanta una frase de Carl Elefante, uno de los presidentes del American Institute of Architects, que dijo: el edificio más sustentable es el que no se tiene que construir. En ese sentido, todas las alternativas que busquen mejorar la calidad de lo existente, a mí me parece que son lo más sustentable ya de por sí. Por eso estos concursos son importantes, porque nos hablan de edificios que existen o de patrimonio, de volver a revalorizarlo y ponerlo a tono con las exigencias del mundo actual. El equipo directivo de STO y también el equipo del concurso sigue el trabajo de los estudiantes, y el seguimiento que se hace al ser técnico permite que los resultados tengan menos utopía y más variables técnicas, lo cual en el mundo de los estudiantes de arquitectura siempre es un desafío para no caer en proyectos irrealizables. Y yo creo que ahí la inclusión de la Cámara de la Construcción va a ser muy positiva, porque precisamente son ellos los que construyen los proyectos. Entonces, si aquí hay una cadena entre estudiantes, arquitectos y constructores e ingenieros, vamos a poder lograr el objetivo final, que es que los proyectos se construyan finalmente. Esto no se va a resolver por la voluntad de unos pocos o arquitectos o constructores. Es un tema global que involucra muchos otros actores, muchas otras acciones, y la ciudadanía, por cierto, que tenemos que salir de nuestras respectivas burbujas e integrarnos y trabajar en conjunto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo diálogo conciencia en el contexto del cuarto concurso Proyectar a Conciencia. Como muestra el video, el concurso nace para poner sobre la mesa, para promover la actividad de mejorar energéticamente lo que ya está construido. A lo largo de nuestras versiones fuimos tomando primero la actividad en general, después tomamos los decretos públicos que fomentan todo esto, como el 3PF, el Programa de Mejoramiento de Barrios, y para esta cuarta versión, la mejora energética de infraestructura escolar pública. Dentro de este contexto, tuvimos el lanzamiento hace un tiempo de esta cuarta versión, en donde el jefe de infraestructura de la Dirección de Educación Pública comunicó los requerimientos o la demanda pública que existe bajo ese trabajo. Y hoy estamos reunidos para escuchar el trabajo de dos súper profesionales. Ambas arquitectas, magísteres y doctorados en eficiencia energética y sustentabilidad de la Universidad del Biobío, ejercen tanto la docencia como la investigación. Una es la directora del Magíster de Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética de la Universidad del Biobío. La otra es directora del Doctorado de Arquitectura y Urbanismo, Beatriz Pideritz y Maureen Trebilcock. Buen día, Beatriz y Maureen, ¿cómo están? Buen día, Nicolás. Estamos muy bien acá en Concepción. Buen Qué día. bueno. Gracias por la invitación. Acá muy bien, listos para hacer una buena charla. Una buena charla. A los oyentes, a los concursantes de esta cuarta versión o otras personas que tengan interés en cómo mejorar escuelas que ya existen, tanto Beatriz como Maureen se dedican a esto de hace años. Entonces,
lo que ellas conocen sobre cómo intervenir energética y lumínicamente establecimientos a lo largo de todos los climas de Chile es muy relevante para el proyecto que se pide para esta versión del concurso, como la actividad en sí. Entonces, para ir al grano de lo que nos convoca hoy, le voy a pedir por favor a Maureen que comparta pantalla, así escuchamos su aporte a las estrategias energéticas en escuelas existentes. Muchas gracias, Maureen. Gracias, Nicolás. ¿Estoy compartiendo pantalla o todavía no? ¿Todavía no? Ahí sí, ahí lo veo. Bueno, como decía, lo primero es agradecer al equipo del concurso Proyectar a Conciencia por invitarnos a hacer esta presentación y conversar sobre un tema que a nosotros nos interesa mucho y que me imagino que a todos los que pretenden participar en el concurso también les interesa, que tiene que ver con la rehabilitación de escuelas existentes, rehabilitación energética principalmente, y lumínica. Después va a ver mi colega Beatriz. También agradecer a la Cámara y a Nicolás en particular por la organización. La presentación que voy a realizar, como indica ahí el título, tiene que ver con la rehabilitación energética y con el confort ambiental en la infraestructura escolar, y les voy a comentar algunos temas que hemos hecho principalmente a partir de la investigación y que yo creo que van a ser importantes a considerar a todos los que están participando en el concurso, les puede interesar. Vamos a ir avanzando. Bueno, diapositiva. No sé si ven la primera diapositiva. Ahí. Perfecto. Perfecto, ya. Bueno, en esta primera diapositiva les presento una escuela de la comuna de Quinta Normal, en Santiago, que estudiamos en una investigación acerca de confort térmico en escuelas hace unos años atrás. Es una investigación que fue un FONDES irregular, y esta es una escuela muy típica en Chile, son las escuelas de la sociedad constructora, ¿no es cierto?, que tuvieron un rol principalmente masificador, ¿no es cierto?, de abarcar un gran número de demanda por infraestructura escolar en todo Chile. Son prefabricadas, ¿no es cierto?, de estructura principalmente liviana, están particulares de estructura liviana, metálica, con madera, sin aislación, con ventanas de acero. Y lo que vemos ahí, en realidad, yo siempre digo, estos son nuestros edificios cero energía, ¿no? Porque no hay calefacción, tanto cero con su calefacción, no hay refrigeración tampoco, obviamente casi en ninguna escuela hay, tampoco se consume energía para ventilación, y casi cero energía en iluminación artificial, porque como pueden ver en la diapositiva, de las luminarias de las 4 luminarias que deberían haber en la sala, hay solamente 3. Ahí se ve que hay un cable que cuelga a la izquierda que no tiene la luminaria, ¿no? Entonces, si pensamos desde la perspectiva de la energía, bueno, esto es un edificio casi cero energía, ¿no? Pero en realidad lo que también esto nos llama a reflexionar es que parece que el problema no es solo la energía. Cuando hablamos de escuelas y también cuando hablamos de vivienda, el tema en realidad no es energía, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede con esto? No se consume energía, pero las mediciones que hicimos en invierno, en un día de agosto, aquí estas son las mediciones en amarillo del interior de esta escuela, esta en rojo son las mediciones de la temperatura exterior, 3 días, 1, 2 y 3 de agosto, y lo que se puede ver es que la temperatura interior fluctúa casi a la par con la temperatura exterior. O sea, es un par de grados más, pero es prácticamente lo mismo. Y en este día en particular, si ustedes ven, la temperatura mínima, cuando llegan los niños a la sala en la mañana, es de 8 grados, y la temperatura máxima en esa aula, a las 3 de la tarde, que es como el pic de temperatura, es de 15 grados, ¿no? Entonces lo que pasa, estos son 3 días cualquiera que nosotros medimos esa sala de clase en agosto,
es que las temperaturas interiores fluctúan entre 8 y 15 grados, ¿no? Esas son las temperaturas en que están los niños en un ambiente de aprendizaje. Y luego volvimos a esta misma sala, bueno, ya otros 20 y tantas salas de clase en distintas ciudades de Chile. En diciembre volvimos, estos son los primeros días de diciembre, aquí hay un día y aquí está el otro día, y podemos ver que nuevamente se repite. En rojo la temperatura exterior, en amarillo la temperatura exterior, y fluctúa tal cual, incluso está mucho más acomodada, la temperatura interior es la misma que la temperatura exterior. ¿Y cuáles son estos valores? Cuando llegan los niños en la mañana, 18 grados, y a las 3 de la tarde, en la misma sala de clase, 3 meses después, llega a 32 grados. Eso es un aula en Santiago, pero podría darse el caso también en otras ciudades de Chile. Entonces lo que concluimos es que en realidad esto normalmente no es un tema de energía, sino que en realidad es un tema de confort. Entonces lo que ustedes van a proponer como estrategias de rehabilitación energética para el concurso, en realidad lo que va a apuntar es a mejorar la calidad de vida de los niños. Y aquí esta es una de las escuelas de Puerto Montt que medimos, y uno puede ver que los niños están ahí con parca, con chaquetones, ¿no? Y dentro de todas las conclusiones que sacamos del estudio, que en el estudio se levantaron muchos datos, se hicieron trabajos estadísticos, y concluimos dos cosas principalmente. Una, que los niños tienen una gran capacidad de adaptación al ambiente térmico, principalmente a través de la vestimenta. O sea, ellos pueden estar a 8 grados en agosto y a 32 grados en diciembre en la misma sala, sin mayores problemas en realidad, porque tienen una gran capacidad de adaptación, son muy resilientes. Y lo otro que fue bien interesante que pudimos comprobar, que era una de nuestras hipótesis, y lo publicamos en las mejores revistas del tema, es que encontramos una correlación bastante clara entre la temperatura que los niños se encuentran en confort y su vulnerabilidad socioeconómica. Esto quiere decir que los niños de las escuelas más vulnerables, en invierno, ¿sí? No en verano, en invierno su temperatura de confort fue mucho más baja que la temperatura de confort de los niños menos vulnerables. O sea, los niños mientras más vulnerables, más pobres, son más resilientes y soportan temperaturas bastante bajas sin mayores problemas. 13, 14 grados, para ellos perfecto, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Significa que se adaptan mucho. Entonces yo puse esta foto acá en esta diapo, donde en realidad muestro las fotos de los niños, principalmente porque quiero partir con darnos cuenta también que como arquitectos, finalmente todo lo que estamos haciendo parece mucha tecnología y parece mucha arquitectura, pero finalmente todo esto tiene un impacto en los ocupantes. Entonces el foco en los ocupantes es algo que a mí particularmente en mi investigación me ha interesado mucho. La importancia del confort ambiental en el aprendizaje es que los niños entre 4 y 17 años pasan al menos un 70% del tiempo en un aula escolar. O sea, esto no es menor. Estas condiciones que estamos viendo térmicas, pero también lumínica, calidad del aire, acústica, ellos las pasan un porcentaje importante de su vida. Y por lo tanto, otorgar un espacio sano, confortable, es esencial para las capacidades de atención, para la concentración, para el aprendizaje, para la audición, para el comportamiento, ¿no? Si ellos se sienten cómodos, o al revés, si ellos están distraídos por ruidos, por temas, por encandilamiento y temas que nos va a hablar Beatriz más tarde, eso, por supuesto, afecta su rendimiento. Entonces lo que les quiero mostrar, mi presentación no va a ser muy larga, así que paciencia, es principalmente algunas de las estrategias de diseño que levantamos y que están en una guía de diseño, y por eso también la pongo acá, porque yo voy a hacer una pincelada, pero para todos los que escuchen esta presentación, pueden bajar esta guía, que es la guía de eficiencia energética para establecimientos educacionales que hicimos hace 7 años, con Beatriz y con un equipo importante de la Universidad del Biobío, para la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Hoy la Agencia de Sostenibilidad Energética está disponible para descargar gratuitamente en PDF, entonces ustedes pueden revisar lo que yo les voy a comentar con un poco más de detalle. Cuando realizamos este trabajo para la guía, dentro de lo que nos solicitó la agencia y el ministerio, era una pregunta, ¿no es cierto?, o varias preguntas, que dice, bueno,
cuál es el impacto de algunas estrategias bien esenciales de diseño en la demanda energética y en el confort de aulas escolares que se sitúan en distintos climas de Chile, y en particular aspectos que en este concurso nos interesan mucho, como la envolvente, la orientación, el tipo de vidrio, la superficie vidriada. Bueno, ¿qué impacto tienen esas características en climas tan diferentes? Porque Chile es un país que tiene una diversidad climática muy importante, no solo de norte a sur, sino de oriente a poniente, ¿no es cierto?, por la altura y la presencia del mar. Entonces tenemos casi todos los climas del mundo, excepto los climas tropicales. Luego nos preguntamos qué tipo de envolvente térmica es más apropiada para cada clima, o sea, qué espesor principalmente de envolvente térmica, cuánta superficie vidriada, qué tipo de vidrio es apropiado para lograr ese buen equilibrio entre aspectos térmicos y lumínicos, ¿no es cierto? Porque aquí todos los aspectos en realidad están interrelacionados. Entonces, partimos en lo que está en la guía en el capítulo 3, partimos con un aula muy simple, muy típica, de hecho muy asociada a la modulación de la sociedad constructora, de las aulas que vimos recién, el aula de 6 por 9 por 3 metros de alto, la más repetida en Chile, también dentro de la línea de lo que pudiese ser rehabilitar toda esta infraestructura existente. Y simulamos esta aula tipo en 10 ciudades de Chile que representaban a 10 climas que están ahí a la derecha: Iquique, Colchane, Calama, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. Y evaluamos cuál es el impacto sobre la demanda de energía de la envolvente térmica, de la orientación, de las infiltraciones de aire y del vidrio en cuanto a superficie vidriada y tipo de vidrio. Y dentro de esos parámetros de diseño, por ejemplo, dentro de la orientación, bueno, evaluamos las 4 orientaciones: norte, sur, este, oeste. En cuanto a superficie vidriada, tomamos los 4 porcentajes de superficie vidriada que define la normativa, que son 14, 17 y 20% para las distintas zonas, las distintas latitudes en realidad, pero además le agregamos una superficie más chica de 11% y una más grande de 23% para ver qué pasa en esos rangos. Evaluamos distintos tipos de vidrio, como el vidrio simple, vidrio doble, el vidrio doble con low E, de baja emisividad, que es más aislante, y un vidrio doble con control solar también, para evitar el exceso de radiación solar. Luego evaluamos 3 estándares de infiltración: un estándar hermético de 0,5 renovaciones de aire hora, uno intermedio de 1,5 y un nivel alto de infiltración de 2,5. Y luego evaluamos distintos espesores de envolvente térmica para el techo, muro y piso. Y aquí, bueno, aquí aparecen como A, B, C, D, así les llamamos, pero donde A es la envolvente más pobre y la K es la envolvente más aislada, ¿no? Con los espesores más importantes. K es tiende más hacia la superaislación. Y luego, bueno, todas estas combinaciones, si uno combina 10 ciudades por 4 orientaciones por 10 envolventes, todo esto nos da 48.000 variantes de esta aula, 4.800 variantes por ciudad, y eso lo hicimos a través de un software de parametrización, el GNOP, y las simulaciones térmicas se hicieron con otro software de análisis térmico dinámico, el Energy Plus, y determinamos la demanda energética sobre la calefacción y sobre la refrigeración. Eso entendido que también se puede asimilar, después lo asimilamos también a confort térmico, y también sobre la iluminación artificial como resultado de la iluminación natural. ¿Por qué son estos 3 son tan importantes verlos por separado y verlos juntos? Porque lo que nosotros podemos hacer para la calefacción puede ser negativo para la refrigeración o negativo para la iluminación, y así, ¿no es cierto? Entonces quisimos evaluar sobre los 3 desempeños. Y los resultados nos dieron, bueno, esto como una primera mirada, que en la zona norte, hacia la izquierda, como Iquique, en celeste están las demandas de refrigeración, en amarillo el consumo
en iluminación artificial, y en naranjo, rojo, rojizo, es calefacción. Entonces uno puede ver, en realidad en Iquique, lo importante, aparte de la iluminación, es la refrigeración o el riesgo de sobrecalentamiento, básicamente, si hablamos en confort. Luego hay una zona central entre Copiapó, Calama, Colchane y Valparaíso, que tienden un poco a equilibrarse, ¿no? Y luego hacia el sur es bastante claro que lo que importa acá es la demanda de calefacción, o sea, el invierno, ¿no? Entonces, acá es el verano, acá son todas las estaciones, y hacia el sur es invierno, que es bastante lógico. También hacia el sur aumenta la demanda de iluminación artificial, que también es bastante lógico, hay menos luz en esas latitudes. Interesante como Santiago tiene una demanda importante, pero también tiene una demanda de alta refrigeración que está asociada a sobrecalentamiento, ¿no? Sobre todo en aulas que tienen muchos niños. Entonces Santiago es uno de los climas más complejos en ese sentido. Y luego vimos cuáles son los parámetros clave, dónde hay que poner el foco, ¿no? Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, bueno, agrupamiento si está en el primer y segundo piso, eso no nos interesa mucho, pero por ejemplo el tipo de vidrio no es tan relevante, la superficie vidriada tampoco es tan relevante. Sí es más relevante bueno, lo más relevante clave al otro extremo son las infiltraciones de aire, ¿no? Las infiltraciones de aire sí disparan mucho las demandas, sobre todo en el sur. Aquí están desde Iquique ordenados, naranjo está Iquique, y en gris está Punta Arenas. Entonces, lo que más influye sobre las demandas es la infiltración, luego la orientación y la envolvente, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto también es un tema clave para la rehabilitación energética y nos corrobora estos primeros análisis, que la envolvente, porque la envolvente tiene un impacto sobre la aislación y sobre la infiltración también, ¿no es cierto? Y otro tema importante es la orientación, que quizá aquí en temas de rehabilitación energética no podemos hacer mucho con la orientación viene dada, pero en escuelas nuevas sí es importante considerar la orientación. Y luego determinamos cuáles son las mejores aulas o las mejores conjuntos de variables para cada clima. Les voy a presentar, en la guía están todos los climas, pero yo les voy a presentar solo algunos. En Iquique, por ejemplo, en realidad no es relevante la envolvente térmica, sin envolvente térmica, una envolvente térmica pobre funciona muy bien. Es bueno que sea muy infiltrada, en realidad por un efecto de ventilación nocturna. Es bastante distinto Iquique a todo el resto de los climas. Y la mejor orientación es la orientación sur, ¿ya? Porque no tiene ganancias solares. Eso fue un poco el resultado que nos dio. Santiago, como les digo, es un tema bastante interesante porque es bien complejo, porque como tiene un equilibrio entre, tiene un invierno frío y un verano muy caluroso, finalmente, para estos parámetros, o sea, para estas condiciones de borde que hicimos, condiciones de simulación, nos dio una envolvente intermedia, ni muy aislada, ni tampoco tan pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque era la que presentaba el mejor equilibrio entre el invierno y verano. Esto también se puede ver un poquito más, o sea, uno también tiene que hacerlo un poco más en profundidad, porque también hay otras cosas que se pueden hacer al respecto, pero eso fue lo que concluimos en esta evaluación, con un nivel de infiltración bajo, o sea, bastante hermético, y con ventanas de vidrio doble. Y luego, perdón, aquí me equivoqué en el título, esto es Punta Arenas, se ve ahí Punta Arenas de los diagramas. Las mejores estrategias para Punta Arenas, y no solo para Punta Arenas, sino desde Concepción al sur, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas, o sea, todo el sur de Chile, es la envolvente más aislada, con mayor aislación térmica, con vidrio doble, en Punta Arenas doble con low E, o sea, el vidrio también el de mejor desempeño, ventanas amplias, porcentaje amplio, 23% por un tema de iluminación, y también hermeticidad es algo también importante, con baja hermeticidad.
Y luego voy a también brevemente pasar por algunas de estas estrategias, tal como están detalladas en la guía, que son muy esquemáticas, pero la envolvente térmica continua, que es un aspecto clave, y aquí, por ejemplo, considerar cuál es la envolvente. O sea, la envolvente del edificio es toda aquella que separa los edificios, los espacios que van a ser acondicionados de aquellos que no. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda hay un típico caso con un pasillo abierto, que es lo que serían las escuelas en la zona central, y a la derecha hay un típico caso de escuelas con pasillo cerrado, por ejemplo, que serían los casos del sur de Chile, y ahí la diferencia en la envolvente es bastante clara, ¿no es cierto? La envolvente debiese ir por todo el borde de los espacios que van a ser acondicionados, climatizados o no, pero los espacios, digamos, que van a ser habitables. Aquí también se considera el piso, claro que en rehabilitación es mucho más difícil, no es imposible, pero es más difícil aislar el piso. El piso quizás es menos relevante, lo más relevante son los muros y el techo, ¿no? Y los vidrios, las ventanas. El piso pierde menos calor porque tiene que transitar una distancia bastante más larga, entonces en sí no es tan relevante como los muros y la techumbre y los vidrios. También en la guía aparecen algunos detalles constructivos, ¿no es cierto? Pero bueno, también el concurso PAC tiene bastante información sobre eso, de cómo generar una envolvente térmica continua, evitar los puentes térmicos, ¿no es cierto? A través de fachadas ventiladas o sistemas EIFIS, es el caso. Luego, el uso de la radiación solar, o sea, el hecho que la orientación norte haya sido la más importante es porque podemos utilizar calefacción solar pasiva. Eso nos dio como una buena estrategia, pero siempre controlando la radiación solar del verano, ¿no? En la orientación norte es muy fácil de controlar con aleros. También algunas otras estrategias que se podrían utilizar, como que se han utilizado en algunas escuelas en la zona sur, acá en Concepción, también en la Araucanía, utilizar algunos sistemas pasivos, pero un poco más sofisticados, como el muro trombe, que es vidrio, ¿no es cierto?, y muro. Aprovechar la masa térmica. En escuelas de madera obviamente no tienen mucha masa térmica más allá que los radieres, pero en ciertos climas, los climas de la zona central, el aprovechamiento de la masa térmica es clave para evitar las oscilaciones de temperatura, para mantener una temperatura más estable y que no pase lo que les mostré en las primeras diapos con la escuela de quinta normal, que fluctúa casi igual el interior y el exterior, ¿no es cierto? El hecho de tener masa térmica, hormigón, ladrillo a la vista nos ayuda a mantener una temperatura más estable. También en cuanto a las infiltraciones, les quería sugerir otro manual que hicimos en la Universidad del Biobío, también con la Universidad Católica. Yo fui la editora, el manual de hermeticidad al aire y las edificaciones. Ahí tienen bastante información sobre y detalles constructivos de cómo generar una envolvente térmica más hermética. Y no puedo dejar de mencionar que cuando hermetizamos la envolvente no tenemos que olvidar algo que es sumamente relevante, que es la calidad del aire. Estas son otras escuelas que nosotros medimos en la Araucanía hace varios años atrás, pero hay montones de ejemplos como este, donde se muestra en rojo el límite que debería tener un aula escolar en cuanto a concentración de CO2, que debiese ser alrededor de 1000 partículas por millón, y en azul pueden ver lo que uno puede medir en cualquier aula escolar del sur de Chile cuando están cerradas las ventanas en invierno, ¿ya? Si no hay una estrategia de ventilación, llegan a 5000 fácil, 5000 partes por millón, y eso implica igual dolores de cabeza, faltas de concentración, igual es negativo para el confort. Entonces, si bien cuando hermetizamos es bueno desde el punto de vista térmico, se nos puede generar un problema desde el punto de vista de la calidad del aire si no consideramos estrategias de ventilación. Aquí yo solo voy a mostrar una diapo que habla de ventilación natural, pero también pueden ser estrategias de ventilación forzada, ¿no es cierto? Ventilación cruzada por efecto del viento en zonas donde hay viento, principalmente lo que te dice la regla es que en zonas donde la velocidad del viento es sobre 3 metros por segundo podemos contar con una ventilación cruzada, por ejemplo Concepción, pero en zonas como Santiago, donde la velocidad del viento no llega a 2 metros por segundo, no podemos contar con una ventilación cruzada por efecto del viento. Si queremos ventilar en forma natural, tenemos que pensar en a lo mejor estrategias por efecto stack o efecto convectivo o buoyancy, ¿no? Flotabilidad.
o de frentón, ventilación forzada. Aquí una estrategia también de precalentamiento del aire, que a nosotros después les voy a mostrar ahora al final, que las evaluamos y resultaron sumamente efectivas para los climas de la zona central, que son los pozos canadienses o los tubos de intercambiador geotérmico, que se utilizan para precalentar el aire o preenfriarlo, y además con eso podemos ventilar, y son muy efectivos en los climas de amplia oscilación térmica estacional, o sea, los que son fríos en invierno y caluroso en verano, ¿no? Y para ya ir cerrando, el capítulo 4 de la guía, hicimos un análisis un poquito más detallado con Beatriz, que contemplaba análisis térmico y de iluminación, y ahí analizamos estrategias un poquito más finas, los pueden ver después en la guía. Por ejemplo, estas propuestas de aula que pudiesen también servir perfectamente para una rehabilitación energética, porque las evaluamos para la zona centro. Esta es un aula que tiene orientación poniente, perdón, oriente y poniente, y lo que evaluamos, por ejemplo, para la fachada oriente, para la mañana, es una protección solar que combina una repisa de luz con repisas de luces verticales. También evaluamos envolvente térmica, un techo ventilado, una iluminación alta y un tubo intercambiador geotérmico, y evaluamos eso desde una perspectiva térmica y lumínica. Y Beatriz diseñó una forma gráfica muy interesante para evaluar, por ejemplo, los resultados lumínicos en un día de cielo nublado y cielo despejado en varias dimensiones, ¿no? Normalmente se analiza una dimensión, factor de luz día o iluminancia, y solo en un tipo de cielo. Ella les va a comentar de eso más ratito. Y aquí se analizaron varios aspectos como superficie en rango de confort, factor de luz día, iluminancia media, demanda energética, etcétera. Y mientras más verde, ¿no es cierto?, la propuesta es mucho más interesante, y uno puede ver que hay incluso aulas orientadas hacia el este pueden tener desempeños lumínicos muy buenos. Y desde un punto de vista térmico, acá podemos ver dos grafiquitos. Este es un gráfico sin pozo canadiense y con pozo canadiense, y podemos ver que hay un impacto como un 30% en disminución de la demanda energética solamente por utilizar ese elemento, ¿no? Y aquí logramos igual demanda energética bastante bajas con estos diseños, bien eficientes. Hay más combinaciones, por ejemplo, aquí vimos algunas estrategias también para la orientación norte-sur. Ahí se puede ver que hay una repisa exterior e interior, porque aquí estamos hablando de la fachada norte, por lo tanto aquí sí que tenemos asoleamiento todo el año. Entonces evaluamos una repisa de luz, también una iluminación cenital con un control de luz, también obviamente envolvente térmica y techos ventilados para este tipo de clima, y generamos el mismo tipo de diagramas que ya les mostré. Toda esa información está en la guía, así que la pueden ver con más detalle. Con esto yo creo que ya estoy terminando mi presentación. Así que invitarlos a todos los que están participando en el concurso, que les interesan estos temas, a revisar estas dos publicaciones, porque yo creo que ahí van a poder encontrar información relevante, ¿no? Dejo mi contacto también si alguien quiere escribirme. Gracias, Nicolás, y a toda la organización. No, gracias a vos, Maureen. Son espectaculares esos dos documentos, tanto la guía para establecimientos ocasionales como también el manual de hermeticidad. Para el concurso y para futuro, ¿cierto? Recomendamos estudiar esos documentos. Ya me han surgido un par de preguntas y ya recibimos un par de preguntas de la audiencia, pero ¿por qué no terminamos de exponer y después abrimos la ronda de consultas? Maureen, de vuelta, muchísimas gracias por tu aporte. Invitamos ahora a Beatriz Pedrita que comparta el anexo de información sobre cómo intervenir lumínicamente los establecimientos. El micrófono es todo tuyo, Beatriz. Sí, es que Maureen tiene que dejar de compartir pantalla. Bueno,
Voy a un minuto que estoy compartiendo la pantalla. Espero que se pueda, ven bien. Todavía no. Ya debería estar, ¿no? Todavía no, pero no. Ahí Ahí está, está, ahí perfecto, está, sí. ahí está. ¿No? ¿Qué pasó? A ver. Ahí estaba. Bueno. Disculpen, bueno, voy a comenzar presentando sobre las estrategias lumínicas en establecimientos educacionales. Si bien Morín adelantó ya un poco del trabajo que realizamos en conjunto hace un par de años, voy a comenzar dándole una visión más integral sobre la iluminación en las aulas escolares. Como bien decía Morín, los niños pasan 70% del tiempo en el interior de las aulas y eso equivale a un año a lo largo de su enseñanza básica, lo cual es bastante tiempo. Entonces, es por ello relevante que yo haga una breve introducción y señale algunos estudios que han demostrado que un ambiente escolar bien diseñado proveerá un mejor aprendizaje y así como la salud y bienestar de los niños. En Inglaterra se desarrolló el 2017 una investigación bien amplia que se evaluaron varias aulas escolares, una muestra bien representativa de la infraestructura escolar en el Reino Unido, y se llegó a determinar que la luz, la temperatura y la calidad del aire tenían una influencia en 49% en el aprendizaje de los niños. Asimismo, ellos relevan y levantan aspectos importantes como es la propiedad, el sentido de propiedad del niño, la flexibilidad del aula, que también tenía un 28% de relevancia en el aprendizaje, y la estimulación, aquellos aspectos más sensoriales vinculados a la complejidad y al color, también tenía mucha relevancia en la calidad del espacio educativo. Si vemos en este diagrama, vemos los aspectos que ellos evaluaron, vemos que la luz cobra gran importancia, es aquel que nos permite realizar nuestras tareas visuales y también está muy vinculado con el bienestar y aspectos biológicos que son los que yo voy a abordar a ellos. Ahora, ellos concluyen que un aula bien diseñada promoverá mejor el aprendizaje. Bueno, aquí presentarle algunos efectos no visuales de la luz. Esto tenemos un ciclo día y noche, ¿cierto? Donde tenemos generalmente una luz más azulada en la mañana, que nos hace estar más alerta, más despierto, y en las tardes tenemos una luz que es más cálida, ¿cierto? Nos invita a relajarnos, nos invita a ir a dormir. Entonces, es importante que nosotros mantengamos este ciclo, el ciclo circadiano, que bien se llama, en este reloj biológico entre el día y la noche, porque cualquier alteración de este ciclo circadiano nos va a llevar a tener problemas fisiológicos, producto de estos cambios que los voy a nombrar ahora. Por ejemplo, cualquier alteración del ciclo circadiano, ¿se ve? Se ve un fondo en negro por ahora. Ya. Sí, a ver. Ahí por un Se segundo se vio cortó algo. sí, se cortó la presentación. Pido disculpas, voy al tiro con mi... Sí, se atoró el computador. Esperemos unos segunditos. A ver si. Sí. Ya. Pido disculpas porque... Ya.
Ya. Bueno, estaba yo en los efectos no visuales, la alteración del ciclo circadiano que nos puede producir, y hemos visto que investigaciones han indicado que... Perdón, Beatriz, perdón, todavía no, ahí se ve, ahí se ve. Ahí estamos, perfecto, Beatriz. Ya. ¿Se ve? Ya. Los efectos fisiológicos de la luz, falta sincronía en el fondo. Los niños pueden tener disminuciones fisiológicas, disminuciones en el rendimiento neuroconductual y problemas para ir a dormir. Una investigación amplia que se desarrolló en Estados Unidos en 2019, en 1999, hace muchos años, fue pionera en este tema y puso en valor la importancia de la luz natural en el aprendizaje. Se levantó la información de 2.000 estudiantes y se comparó la calidad de la iluminación con el aprendizaje. En ella comprobaron que la luz influía en los niños en las pruebas estandarizadas. Los niños progresaban más, aquellos que en 20% más en matemática y 26% más en las pruebas de lectura. Además, los estudiantes que poseían tragaluces o luz cenital en sus aulas progresaban entre un 19 y un 20% más rápido de aquellos niños que tenían solo iluminación lateral. Y además que los estudiantes que estaban en aulas que podían abrir las ventanas y poseer vista al exterior también progresaban entre un 7 y 8% más rápido de aquellos que no tenían esa oportunidad. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos diseñar y maximizar el uso de la luz natural para poder así en el fondo centrarnos en el bienestar? No, porque generalmente los establecimientos educacionales no tienen problemas porque la normativa nos obliga a tener un amplio porcentaje de ventanas, pero sí debemos tener en consideración que tenemos que diseñar adecuadamente las estrategias de iluminación natural para no producir deslumbramiento, no producir altos contrastes, que los vamos a ir abordando. Entonces, ¿cómo podemos maximizar la luz natural? Lo primero que deberíamos hacer como arquitectos es comprender la luz disponible del lugar. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen la luz, por ejemplo, Puerto Montt, que está en una latitud 41,5 casi, es una localidad que tiene cielos predominantemente cubiertos, ¿cierto? Con una luz disponible en invierno de 10.000 lux. En cambio, Calama es una localidad donde tiene cielos netamente despejados, que predominan estos cielos con una luz disponible mayor a los 95.000 lux. Y las estrategias que yo voy a hacer para cada uno de ellos van a ser totalmente distintas. El 2015, gracias a un Fondesit que yo realicé un estudio sobre la iluminación natural en los distintos cielos de Chile, en 10 ciudades de Chile, y creé esta página que es iluminachile.ubiobio.cl, y en esta página Ilumina podemos encontrar información de estas 10 ciudades, cuáles son los cielos predominantes. El objetivo de esto era poder darle las bases a los arquitectos, diseñadores que querían trabajar con la luz natural para conocer cuáles son, para qué época son los cielos predominantes y así poder tomar decisiones y estrategias de diseño. En esta es la información que aparece en esta página. Hay otras cosas más, el que le interese puede entrar, pero por ejemplo vemos en Antofagasta vamos a tener una luz disponible que varía en verano de 100.000 lux a 9.000 lux en invierno, con un cielo que es predominantemente despejado. Por el contrario, bueno, de igual manera, pero disminuye, en Santiago tenemos unos cielos predominantemente despejados, pero intermedio y overcast y cubierto también en invierno, con 10.000 lux en invierno. Y en Puerto Montt ya vemos que las estrategias de diseño van a ser totalmente distintas, porque los cielos son netamente cubiertos y la luz disminuye en invierno a 5.000 lux, a diferencia que pasaba como en Antofagasta y Santiago. Bueno, introducir que la luz que tenemos en un espacio es importante que entendamos que es el resultante de tres componentes, de tres aspectos importantes. Uno es la luz directa del sol,
y la luz difusa a través de las nubes, que en Concepción hoy día es un día nublado, ¿cierto? Esa luz difusa me permite tener una luz súper pareja, no tener sombra. En cambio, la luz directa es una luz dinámica que me permite crear en la arquitectura juegos de luces, ¿cierto? Pero además es más fácil de dirigir. Y la otra componente, la segunda componente, la luz reflejada al exterior. Cuando yo voy a diseñar la iluminación de un espacio, debo pensar cómo es la luz de mi elemento circundante, y la luz reflejada al interior, que va a depender de la materialidad y de las características de los materiales. En relación a la luz directa y la luz difusa, debemos entender la orientación, como bien hablaba la Morín, presentaba. Nosotros habíamos tomado decisiones de acuerdo a la orientación. Para una orientación poniente voy a tener una luz más horizontal, ¿cierto? Protecciones solares verticales. Para una orientación oriente voy a aprovechar la iluminación de la mañana, quizás de una manera alta, que no entre sobre el plano de trabajo. La luz difusa, la luz sur, es una luz mucho más homogénea. Y la luz indirecta, la luz directa del norte, como bien decía, la puedo usar en repisas de luz y aprovecharme de la reflexión de la luz para redireccionarla. La segunda componente que yo les nombraba anteriormente es la luz reflejada al exterior. Ahí yo tengo que varía de acuerdo a la posición que esté en el edificio. En este diagrama vemos que la persona que está en un primer piso, ¿cierto?, va a influir las obstrucciones, ya sea los muros medianeros o edificaciones vecinas, la materialidad de las edificaciones vecinas. Si yo tengo un muro blanco y tengo un sol incidente sobre ese muro blanco, la luz que va a entrar va a ser totalmente distinta. Esto se puede llevar también a los patios, por ejemplo, en los establecimientos educacionales pasa mucho. Hay que pensar qué pasa con las reflexiones, que están los espacios que están afuera, si es una cancha de fútbol, si es un techo de zinc, que es lo comúnmente uno encuentra. Entonces, esos elementos hay que tener conciencia que van a alterar la luz que entra finalmente al interior del aula escolar o de la biblioteca o del espacio que nosotros estemos diseñando. Entonces, es algo que yo debo como arquitecto pensar, y si voy a remodelar algo, visitar el lugar y tratar de identificar y visualizar cuáles son esos elementos que están fuera de mi ventana que pueden influir en la iluminación. Aquí hay un factor que es clave, que es más de diseño interior, que es la luz reflejada al interior. Aquí vemos un diagrama de falso color, de iluminancia, que mide los lux sobre un espacio muy simple, y vemos que tenemos la primera imagen, tenemos un 10% de coeficiente de reflexión en los muros, un bajo coeficiente de reflexión, y el otro tenemos un muro que tenemos un 80% de coeficiente de reflexión, y vemos cómo la elección del material de acuerdo al coeficiente de reflexión va a influir sobre la iluminancia, sobre la distribución de la luz en el espacio. Va a ser totalmente vital en la luz que queramos lograr. Aquí les presento algunas recomendaciones. Por lo general se recomienda usar cielos con un coeficiente de reflexión más alto, se habla de 80%, un RO de 0,8, en la elección de los materiales. En los muros se recomienda que sean más neutros, de 0,5, de 50% coeficiente de reflexión. Igual se puede usar la estrategia de tener, si tengo un espacio muy alto, como podría ser una biblioteca o un gimnasio o otro elemento, podría tener hasta los 2 metros, 2 metros 50, una coeficiente de reflexión neutro, bajo, de 50%, y de ahí para arriba tomar el coeficiente de reflexión de la parte alta del muro más alto, porque la luz la voy a difundir al interior del espacio por la parte alta. Los suelos generalmente se recomienda un coeficiente de reflexión más bajo, de 0,2 a 0,4, es decir, entre un 20 y un 40%. Bueno, ¿cómo integrar las estrategias de iluminación natural en el diseño de un aula? Específicamente me voy a referir un poco a eso. No voy a abordar la guía que me mostraba Morín, porque es un material que ustedes lo pueden analizar, pero sí voy a dar los conceptos generales para que cuando vayan a la guía puedan entender los criterios que se usaron para el diseño de las distintas propuestas de aulas que hay en ella contenida. Esta es una aula típica
está un aula en Concepción que fue medida un día cercana en agosto, en esta época. Vemos cuáles son más o menos los colores típicos que se usan: verde, la pizarra blanca, los brillos. Aquí vemos una imagen, esto es una imagen HDR que imita la vista que tiene el ojo. Es una herramienta que se usa mucho en iluminación para medir condiciones reales. Y aquí vemos que hay un problema con el contraste, con el color de las cortinas, brillos en las mesas, también hay un problema con la superficie de las mesas. Entonces empiezan a producirse ciertos problemas que, por no considerar, por ejemplo, hay un problema con los coeficientes de reflexión de la superficie. En cambio acá, que es un aula que uno vemos mucho más blanca, y muy impresionante esta foto porque aquí la luz que entraba era la luz que chocaba sobre el techo de un patio cubierto. Esta es un aula que estaba en el tercer piso. Entonces vemos que la importancia que tiene cuando yo voy a rehabilitar un establecimiento, como les decía anteriormente, considerar estos aspectos. Y vemos que se produce, claro, un exceso, una falta de luz ocasiona problemas, pero también un exceso de luz no me permite ver lo que está pasando en la pizarra. Es decir, y va a generar incomodidad, va a generar inquietud y bueno, aspectos que podríamos controlar a través del diseño. Entonces, generalmente encontramos que las aulas escolares tienen mala condición para las tareas visuales, una gran penetración solar directa sobre el plano trabajo, reflejos no deseados sobre las pizarras, que generalmente son blancas, que poseen mucho brillo, y eso favorece la visión de la pizarra, y tenemos inexistencia o ineficiencia en los sistemas de control solar, ¿ya? Solo dejamos a unas cortinas que bien se deterioran con el tiempo y bueno, y los resultados que ustedes ven en estas imágenes. Yo aquí quisiera señalar, claro, traigo imágenes que son mucho más alejadas quizás de nuestra realidad, pero sí lo que busco es concentrarme en 4 condiciones que nosotros debiéramos tener para un principio de un diseño, una rehabilitación de un establecimiento educacional. Deberíamos asegurar que la luz natural sea la principal fuente de luz, mayor cantidad de luz de horas día durante todo el año, y para ello podemos hacer un análisis de autonomía de luz natural, o podemos hacer un análisis con herramientas dinámicas, donde a partir de archivos meteorológicos yo puedo estudiar la luz día durante todo el año. Deberíamos asegurar que por lo menos esté el 50% del tiempo un establecimiento educacional con luz natural. Deberíamos también seleccionar los sistemas de protección solar, permitir que los sistemas de protección solar permitan una buena distribución de la luz natural al interior del aula, pero además mantener las vistas al exterior. Es decir, se ha demostrado que las vistas hacia el exterior es algo relevante. Generalmente las antiguas escuelas de los establecimientos educacionales bloqueaban la vista al exterior. La vista nos permite relajar el ojo, la vista lejana, ¿cierto? Nos permite un cambio focal, por lo tanto, es clave para no tener incomodidad visual. Concentrarse en espacios más utilizados en la escuela. Bueno, si no puedo aplicar esta estrategia quizás en todos los establecimientos, identificar cuáles son aquellas áreas donde es vital para que los estudiantes realicen las tareas visuales, como puede ser el aula de clase, como puede ser un pasillo, donde puedo tener generalmente la espera de los niños, y todas esas pausas se desarrollan en los pasillos, y puedo también pensar cómo voy a generar una buena iluminación para que se genere una cierta permanencia en esos espacios. Y bueno, aprovechar la integración de las ventanas y la luz cenital, que es una luz muy pareja y como veíamos en el estudio anterior, favorece mucho el aprendizaje. Aquí les voy a mostrar una regla base. Generalmente uno puede tomar ciertas decisiones de diseño desde los primeros bosquejos. Uno podría decir, bueno, la luz natural que penetra en un aula, o cualquier espacio, no solo en un aula, va a ser igual a una vez la altura de mi ventana en relación al suelo. Y
y como zona primaria y como zona secundaria 2 veces la altura. Ahora, ¿esto qué va a influir? Va a influir en la profundidad del espacio. Entonces yo podría tomar una decisión, conocer la altura y sacar una regla simple, ¿cierto? Si tengo 3 metros de profundidad hasta 6 metros, si el aula o el espacio tiene más profundidad, yo debiera pensar una segunda estrategia de iluminación. Entonces, no requiero ir a hacer un análisis de software, con esta regla base puedo tomar unas decisiones en los primeros bosquejos. Ahora también va a influir la altura del vano, ¿cierto? Le podré sacar más provecho a la penetración de la luz en relación a la altura del vano. Quizá hago una viga invertida, ¿cierto? Y dejo una ventana con un antepecho hasta el cielo del aula, y con eso voy a favorecer la penetración de la luz más hacia el interior. Bueno, como les decía, la repisa de luz es un elemento que ayuda hacia la orientación norte, más menos 10. La repisa de luz no funciona en otra orientación. Para que funcione y sea efectiva tiene que tener la luz solar incidente. Aquí vemos su función es difundir la luz hacia el interior del espacio por un efecto de reflexión. La luz choca en la repisa y choca en el cielo y se difunde hacia el interior y se aumenta la profundidad. Algunas recomendaciones que les puedo dar con respecto para el diseño de la repisa de luz. Esta permite aumentar a 2,5 veces la penetración de la luz. La profundidad de la repisa de luz hacia el interior debiera ser igual a la altura de la ventana que va por sobre ella. La distancia mínima que debiera tener la repisa de luz con respecto al cielo debiera ser unos 60 centímetros. La superficie, ojalá, la superficie de donde va a reflejar la luz, la superficie de la parte alta de la repisa de luz, debiera ser color blanco o un material reflexivo con un alto coeficiente de reflexión, para que así el efecto sea más multiplicador de la luz. Bueno, no sé si se aprecia bien esta imagen. Esta es un aula, es una imagen de ojo de pez, un render hecho de un aula bajo condiciones de cielo despejado, y vemos los efectos que generalmente se producen. La iluminación lateral trae consigo manchas, es decir, con altos contrastes sobre el plano de trabajo. Y yo, al instalar una repisa de luz, bloqueo esos contrastes, ¿cierto? Y dejo una distribución mucho más uniforme dentro del aula. Bueno, la estrategia de la luz cenital y los tragaluces claraboya en las aulas escolares tiene un efecto positivo en la calidad de la iluminación. Es una luz muy bien distribuida. Si nosotros colocamos un tragaluz continuo o varios puntos de luz dentro de un espacio, vamos a lograr una luz muy uniforme. Y algunas claves es que se requiere, hay que revisar bien las zonas donde yo requiero filtrar la luz. Debería yo utilizar algún tipo de difusor de luz o algún material translúcido que me ayude a controlar la penetración de luz solar en verano, aunque en verano no hay clases, pero como va de periodo a octubre, abril, voy a tener un rango ahí en la trayectoria solar que donde el sol va a tender a estar más vertical, por lo tanto va a penetrar, podría tener riesgo de penetración solar, pero con elementos translúcidos o con pantallas difusoras yo podría controlar esto. Bueno, y también porque hay un tema de control solar también para evitar el sobrecalentamiento. Aquí vemos una clave muy simple también que les puede ayudar a ustedes, los arquitectos, los que están participando en el concurso, en el diseño, que la zona de luz que genera una claraboya, una luz cenital, generalmente es 0,7 veces la altura de piso a cielo, como vemos en este diagrama. Entonces yo podría también, a través en mis primeros bosquejos, estar tomando decisiones de cuál va a ser el área de influencia de este elemento que yo voy a colocar dentro de mi espacio. Esta imagen muestra una rehabilitación de una escuela donde se
se propone la concentración de luz cenital en un punto del espacio solamente. Ahí vemos solamente, si fijamos la vista en cada uno de los espacios, hay 2 entradas de luz que están concentradas, y vemos que si esta luz nosotros la dispersamos, ¿cierto? Y la hacemos como veíamos en el diagrama anterior que mostré en las anteriores diapositivas, dispersamos los puntos de luz, vamos a lograr una luz mucho más uniforme y mejor distribuida sobre todo el aula o el espacio que nosotros estemos interviniendo. Aquí vemos lo mismo, una imagen de la misma sala anterior, donde estaba una típica situación de aula en Chile. Y aquí vemos cómo cambia la luminosidad al integrarle luz cenital. Estas son algunas de las estrategias que están incorporadas en la guía, que ahí la pueden ver, pero este es el render donde muestra cuál es el efecto que tiene. Si bien vemos algunas manchas de luz, habría que ahí revisar el diseño de los elementos, estas pestañas que están tratando de controlar la luz y reflejar la luz cuando tenemos penetración solar. Para ya ir terminando, algunas recomendaciones de diseño en cuanto a la integración de la luz artificial en el aula escolar. No dejárselo a lo eléctrico. Nosotros debiéramos, como arquitectos, si estamos trabajando con estrategia de iluminación, debiéramos intervenir y proponer en el fondo que nuestras estrategias debieran de iluminación artificial complementar solamente la luz natural. Por ejemplo, si tenemos una curva, como veíamos, la luz entra más fuerte en las zonas junto a la ventana y disminuye hacia la profundidad del espacio. Debiéramos tener la luz artificial, un sistema de manera que nos permita tener aportes de luz en ciertas zonas, zonificar, como se ve en este diagrama, en este cuadro de colores, zonificar las luminarias que van en la ventana, quizá también separar los interruptores de luz. Por ejemplo, si yo voy a entrar en la mañana y están todas las luces conectadas, alguien va a prender todas las luces del aula, y de ahí a que la apaguen pasa mucho rato, quizás cuando se van al primer recreo van a poder apagar la luz. Pero en cambio, si yo podría en el fondo zonificar el sistema de luz, quizás en la luz del que está junto a la ventana es una luz que no necesito encenderla, quizás la encenderé en la tarde, al caer de la tarde, o al llegar en la mañana, muy temprano, pero no es necesario encenderla todo el tiempo. Entonces, es importante que nosotros entendamos la luz disponible y podamos ver cuáles son los sistemas más eficientes de iluminación artificial para complementar la luz disponible que tengamos en un lugar. Algunas recomendaciones: proteger el muro de la pizarra para evitar, en el fondo, reflejos en la pizarra. Deberíamos controlar. No es bueno cuando la ventana llega justo al plano de la pizarra. Deberíamos aumentar la penetración de la luz a través de ventanas altas, porque y ojalá ventanas sur, esas ventanas altas, porque logra una luz más difusa en el interior del espacio. Deberíamos también privilegiar las vistas al exterior, ya sea, ojalá, vincularlo a áreas verdes de lo posible, sino no olvidarnos de la ventana de vista, siempre diseñar en el aula una ventana para iluminar y una ventana para mirar. Y asimismo, privilegiar la luz cenital por su distribución uniforme que tiene. Y otro aspecto que se recomienda bastante es inclinar el cielo para lograr una mayor profundidad de la luz hacia el interior del espacio. La repisa de luz, como veíamos, es efectiva, logra un efecto como el que vemos en esta imagen, en esta aula donde se coloca una repisa de luz que está suspendida. También privilegiar los aportes de luz natural que pueda tener desde el pasillo. Si el pasillo igual con ventanas altas, y ojalá que el pasillo sea un elemento como que contribuya a la iluminación del aula. Y en relación al pasillo, bueno, no olvidarnos de ello, privilegiar las vistas y la luz natural. Aquí vemos un pasillo que se le incorporaron algunos solar tubes, que en el fondo que ayudan a tener esta relación
muy uniforme y una luz muy bien distribuida. Los laboratorios también cuidar los aportes de luz natural, que sea, aquí vemos un laboratorio que tiene la incorporación de una repisa de luz. Y los auditorios, bueno, también no olvidarnos de las vistas y de la luz natural que ellos ofrecen. Bueno, les doy las gracias. Queda abierto, aquí está mi mail, abierta la invitación a revisar la guía. A partir de los criterios que yo les di, creo que les va a ser de gran utilidad. Así que muchas gracias a STO y a la Cámara por habernos invitado a hacer una pequeña presentación y poder promover en el fondo el uso de la luz natural en beneficio del bienestar de los estudiantes. Así que gracias. Gracias a vos, Beatriz. No sé si... Ahora, a los amigos de la cámara, por favor, si pueden subirnos a los tres a pantalla. No sé si le pasa al resto de los oyentes, como uno queda con una sensación de extremo, no sé, llamarlo humildad, después de ver el trabajo tan fundamental, o sea, para informar desde las fundaciones las futuras tomas de decisiones, no solamente en casos de infraestructura, sino en todo. Creo que lo más interesante va a ser la articulación de todos estos parámetros en la manifestación no solamente de la solución técnica, sino de la arquitectura, ¿cierto? Que resultaría del alcance de este caso, que cómo es para nutrir al sistema de financiamiento público para mejora de escuelas va a ser bastante acotado, pero el objetivo está bastante claro. Nosotros desde el concurso vamos a tratar de aportar con nuestro granito de arena en ayudar en especificar las soluciones para la envolvente continua de aislación, para los subsistemas herméticos, tanto sea para tabiquería, o sea, para preexistencias de tabiquería o encuentros muros con ventana en construcciones macizas. Después creo que hubo algo súper interesante que nombraste, Beatriz, sobre a qué altura conviene tener colores más claros para ayudar a la penetración de la luz natural, que dialoga un poco con otra de las cosas que pedimos en el concurso, que no es solamente la revelación exterior de la envolvente, sino el reconocimiento acústico interior para bajar la reverberancia interior, ¿cierto? En donde las tecnologías que se proponen para usar, cómo se basan en un principio de morteros minerales muy porosos, el rango de color en donde van a estar trabajando es justamente los colores claros que sirven también para la cuestión lumínica. Otra cosa interesante, creo que se me ocurrió, es para la cara superior de los elementos horizontales que están del lado de adentro de las ventanas para hacer que rebote aún más la luz. Beatriz, vos mencionaste de vuelta colores claros, pero hay pinturas que incorporan partículas metálicas en su conformación que brillan un montón. Entonces quizás eso también sería interesante. Entonces, a todos los que están escuchando, las fichas de las tecnologías están en la plataforma de STO dentro de Plataforma Arquitectura, o sea, por favor vean eso. El diálogo, el canal de comunicación va a estar siempre abierto con nosotros y que vamos a ir respondiendo a esas preguntas a lo largo del desarrollo del concurso. Entonces, eso como para articular un poco el mecanismo más adelante. Me gustaría compartir una pregunta que hacen desde las redes de la Cámara, donde preguntan con respecto a la presentación que realiza Maureen, ¿cómo se cruza con otros países que están más avanzados en este tema? O sea, esto es una pregunta a ustedes dos en realidad. Todos estos parámetros que se están implementando en las guías estas que ustedes desarrollaron para toda esta actividad, ¿cómo se podrían comparar con otros lados? Yo creo que
estado de la infraestructura escolar en Chile se compara bastante mal con muchos países, ¿no es cierto? Lo que les mostré al principio, esas escuelas de los años 60, de estructuras livianas, sin aislación térmica, con ventanas de acero, que finalmente se comportan, yo digo, casi como una carpa en realidad, porque las temperaturas interiores y exteriores oscilan en paralelo, casi idéntica. En realidad todo eso que yo lo mostré en un caso, pero que se repite en numerosos casos, la verdad que tenemos una brecha sumamente importante y el Mineduc sabe de esto, ¿no? Infraestructura escolar del Mineduc tiene valorizado lo que implica es suplir esa brecha, son recursos importantes que hay que invertir ahí y que finalmente pasan, digamos, por decisiones políticas de hacerlo. Entonces, si lo que contamos ahora lo comparamos con lo que existe en otros países a donde queremos apuntar, tenemos una brecha gigantesca. Ahora, si vemos los estándares que nosotros finalmente concluimos que son los estándares a los que tenemos que llegar y que de alguna manera también están promoviendo otras referencias nacionales como el sistema CES, ¿no es cierto?, de certificación de edificios sustentables, o lo que se está promoviendo hacia el cambio de la reglamentación térmica, ¿no? De la ordenanza que no regula escuela. En este minuto no hay nada obligatorio en materia energética o materia térmica de escuela, pero se espera que sí, o sea, que eventualmente se mejore la ordenanza en todos sus aspectos térmicos para poder llegar a un estándar mínimo comparable. Entonces los estándares sí se parecen a climas similares, nosotros tenemos climas similares a Europa, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, climas templados que van variando, pero nuestras normativas obligatorias todavía no existen, digamos. Lo único que hay son referencias como los sistemas de certificación que no son obligatorias, que son voluntarias, y son obligatorias en ciertos casos cuando el sistema público, por ejemplo, los obliga. No sé si eso responde bien la pregunta, pero imagino que va por ahí. Sí, complementar lo que Morín indica también en aspectos lumínicos, en el fondo nos falta mucho para avanzar en cuanto a reglamentación, pero yo creo que no podemos dejárselo todo a la reglamentación. Yo creo que hay investigaciones claras que indican que la iluminación beneficia el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, debiéramos como arquitectos asegurar a partir de nuestro diseño, nuestra rehabilitación, esas buenas condiciones de iluminación. Creo que hay mucho que hacer. En ese sentido, los países europeos nos llevan harto adelanto porque ellos han aplicado esto. Yo mostraba muchos casos extranjeros que han aplicado estos diseños, pero que son factibles de hacer. Y creo que el ministerio además está preocupado de eso. La División de Infraestructura Escolar realizó el año 2018 una revisión que lo hicimos nosotros para la nueva normativa de infraestructura escolar, donde se quería integrar estándares de confort ambiental, en general acústico, lumínico, térmico, calidad del aire. Eso está y hay conocimiento de eso, bueno, pero como decía la Morín, pasa por un tema más político quizá, pero se puede avanzar. Yo creo que este concurso permite promover que los arquitectos avancen en eso y tengan seguridad, o quizás frente a un cliente le pueden decir, oye, no, mira, ¿sabes qué? Hay estudios, hay que hacer esto, hay que hacerlo bien en beneficio de nuestros niños. Entonces, debemos asegurar el bienestar. Eso es lo más importante. Me llamó mucho la atención el primer dato tuyo, Maureen, que dijiste que vos veías esos edificios como un edificio cero energía. Que eso puede ser igual a que es una superconstrucción o que es otro caso más de la vulnerabilidad o pobreza energética, ¿cierto? Creo que estamos muy contentos de que ustedes vean que el concurso este es una de muchas otras cosas que podemos ir empujando para que estas brechas que uno podría entender entre los sectores distintos que se generan cuando
toda esta actividad que tiene casi un siglo de desarrollo en otros lados, de repente empieza a hacerse acá, pero como no, como que a falta de coordinación entre las partes. Entonces, creo que nosotros estamos muy contentos de poder ayudar de nuestra forma, y somos más que afortunados de contar con el apoyo de profesionales como ustedes. No sé si tienen algún otro consejo a los concursantes, a que otros nombraron 3 bases de datos bien importantes, ¿cierto? El manual de hermeticidad, la guía para infraestructura y la página, Beatriz, llamada Ilumina Chile. ¿Cómo era el nombre exacto? Ilumina Chile. Está apagado tu audio. iluminachile.ubiobio.cl. A mí me hubiese encantado en las épocas de estudiante contar con no solamente esa información, sino esa información levantada en base de datos de acá, digamos, ¿cierto? Ya que es muy importante que, aunque esto tiene 100 años de desarrollo en otros lados, no es que va a ser siempre un copy-paste, hay que entender para poder adaptar. ¿Algún otro paquete de información que le recomienden a los estudiantes o los concursantes profesionales de investigar? No, ahí está, bueno, la guía es bien completa, la verdad, como bien mostraba Morín, fue un desarrollo integral y multidisciplinario. Trabajamos un grupo bien grande en la universidad, así que es una buena base, un punto de partida. Y bueno, la guía de hermeticidad también, así que creo que tienen harta información. Buenísimo. Eh, Bueno, yo quería sí. también, hay otro manual de diseño que hicimos en esa misma época, que es el manual de diseño pasivo y eficiencia energética de edificios públicos, que también es una súper buena referencia en cuanto a estrategias de diseño. Ese también lo intentamos hacer bastante didáctico, orientado como hacia arquitectos y a estudiantes de arquitectura. Todos están disponibles en el mundo web, se pueden descargar en PDF. Quizá ese es un poquito menos, o sea, no están orientados a escuelas como la guía, pero también hay información bien interesante ahí que puede aportar. Espectacular. Bueno, en honor al tiempo y al programa, quisiera agradecerles muchísimo, Maureen y Beatriz, por ayudarnos, ayudarnos a compartir y democratizar su conocimiento, que de vuelta no quiero ser muy reiterativo, pero es clave para el concurso. Y mandarles un saludo muy grande a Concepción. Gracias, gracias al grupo del concurso, PAC, a la Cámara también. En Concepción estábamos acá con cuarentena, así que vamos para el otro lado, nosotros vamos, así que yo estoy en San Pedro La Paz, todavía me salvo, pero estamos ahí un poquito complicado, hay que cuidarse. Saludos a todos y gracias. Sí. Buenísimo. Sí, sumarme al agradecimiento, Morín. Muchas gracias a todos, así que, y ánimo. Chau, chau. Chao. Chao, chao.